En nuestro podcast Conecta EAN conoceremos historias de vida de nuestros graduados que con su experiencia personal y profesional han sido agentes de cambio y referentes mundiales en favor de una sociedad más justa, igualitaria, incluyente, diversa y sostenible. Este espacio es una invitación a crear y creer en nuestro poder transformador de vidas. EANista, siempre EANista. Bienvenidos. Trabajar en la realización de sueños colectivos y lograr así mejores lugares para la vida. Hola a todos y bienvenidos a Conecta EAN en un nuevo episodio. Soy Lucía Prieto y hoy escucharemos de la voz del protagonista su experiencia como emprendedor sostenible y propulsor del concepto de diseño territorial. Nos acompaña Alfonso Rodríguez Linares, graduado como técnico en administración de empresas en 1981. La última promoción antes de profesionalizar este programa de administración de empresas. Alfonso es apasionado por la naturaleza, por cuestionar e imaginar un futuro mejor y posible creando espacios de conversación. Bienvenido, Alfonso, para nosotros es un gusto poder conversar hoy contigo en este espacio que hemos creado para nuestros graduados EANistas. Gracias, Lucía. Hoy queremos que nos cuentes justamente cuál es ese aprendizaje que tuviste en tu paso por la Universidad EAN y cómo ese recorrido de formación profesional te impulsó para generar empresa. La época en que decidí entrar a la universidad marcaba una duda del futuro, de mi futuro. Y lo que encontraba en el entorno no me parecía que respondía a la duda. Y una frase que promulgaba la universidad, que era hacer del administrador un empresario, se convirtió para mí como en un atractivo, porque lo que yo quería hacer en ese momento era algo que otros llamaban empresario. Hoy es el emprendedor, el que se desarrolla, el que hace una apuesta, el que crea un emprendimiento o empresa, porque empresa no solo es lo comercial, sino emprender algo. Y apareció esta universidad que no era muy conocida, que no era famosa todavía, de la mano de una persona que me dijo, métase allá, que ella puede hacer lo que quiera. Y yo realmente quería hacer lo que quisiera y no tener que hacer o ingeniería o la administración tradicional, sino usar el medio para un fin. Y eso me llevó a llegar a la universidad. Y me impactó el conocer una universidad que estaba creciendo, que tenía como la flexibilidad para aprender en la marcha también, que eso fue muy poderoso, y que permitía contrastar, porque muchos de los que estábamos estudiando tecnología de noche, trabajamos de día. Entonces uno traía experiencias que a algunos profesores les contrastaban porque ellos tenían otra mirada, pero la experiencia de trabajar, emprender o estar en empresas hacía más enriquecedor las conversaciones. Finalmente era un aprendizaje que creaban en conjunto con los profesores y esta práctica que traían ustedes en el quehacer y en el ejercicio de su profesión, de esta adquisición del conocimiento que ha ido transformando también a lo largo de los años a la universidad, en la universidad que es hoy en día la Universidad del Emprendimiento Sostenible, de la Innovación, de las Diversidades. Dinos, por favor, también desde esa mirada que tú pudiste ir estructurando, ¿cómo surge Comba Internacional? Comba Internacional es el resultado de otras empresas. Entonces, cuando estaba acá, tenía una empresa, cuando estaba estudiando en la EAN. Y en el transcurso de los años, antes de crear a Comba en el 2003, tuve 5 empresas más. Y uno falla en unas, en otras le va bien, pero no son las que quiere y va evolucionando también hacia lo que quiere. El proceso de haber llegado a Comba Internacional es un resultado de haberme permitido apostar, como fue entrar a la EAN y haber apostado desde la EAN. Estando aquí, monté otra empresa porque con la que llegué acá había quebrado. He quebrado 3 veces y eso pues a la gente en esa época no le gustaba que uno dijera. Si uno ponía en la hoja de vida que había quebrado, la gente decía, pero este no me sirve, porque no veían la quiebra como eso que acabas de decir, conocimiento o aprendizaje, más bien. Entonces, lo que aquí descubrí fue la oportunidad de aprender haciendo, que es una de las apuestas grandes nuestras. Y hablamos de que solo al soñar se hace y solo al hacer se aprende. Entonces, ese es un ejercicio que con Comba Internacional venimos trabajando desde el principio.
Esto que mencionas, además de trabajar en la realización de sueños colectivos, lo tienes como uno de las frases en tu página. ¿Cómo se alinea además con estos principios que hemos identificado desde el emprendimiento sostenible de la universidad para este acompañamiento también de futuras generaciones y realmente de la posibilidad de transformar ese mundo soñado y ese mundo posible? La sostenibilidad tiene unos componentes que no solo son las que el desarrollo sostenible como marco de pensamiento, porque cuando uno emprende y tiene negocios que también están vinculados a la naturaleza, descubre que una de las trampas que puede caer uno en el ejercicio de pensar sostenibilidad es que lo financiero guíe la sostenibilidad. Debe haber un ejercicio donde la medición cambie y es una medición integrada. ¿Cómo hace uno para medir los valores de la naturaleza protegida, desarrollada y potencial? ¿Cómo hace uno para medir los valores del entorno cultural y social con el que uno trabaja? No solo el laboral o los stakeholders, sino todo el entorno del que uno no es solo responsable, es gestor de cambio, y el ejercicio de lo productivo económico, pero además con identidad. Sin identidad no hay creatividad. Ese es un parámetro que los creativos trabajamos hace tiempo. Encontrar la identidad, como la EAN ya tiene una identidad hace años, que le ha permitido entrar a la creatividad y a la innovación, pero además ubicarse en un territorio. Uno, si quiere hablar de sostenibilidad, tiene que tener claridad en qué territorio es que va a ser sostenible, porque si lo sostenible es una oficina con un grupo de personas, no hay sostenibilidad que trascienda y que se transmita al entorno. Y además, creando valores institucionales. La EAN es una institución para los que lo tenemos de referente, es una institución para los que convergen en ella, y así uno quiere que sea todo el proceso de los colectivos, de las personas, de las entidades con las que uno trabaja, que comprendan que tienen que tener esos 6 elementos alrededor de su sueño. Y pues el sueño. A partir de esto que nos mencionas, de esta identidad que tiene también la universidad, sabes que ha venido transformando esa apuesta y esa promesa de valor, de educación superior de alta calidad, involucrando temas que están relacionados también a las diversidades. Y desde ese punto de vista, Alfonso, ¿cómo crees tú que desde tu empresa, desde Comba y desde este relacionamiento también con la universidad, se está planeando y se están diseñando estos espacios y este futuro también para estas nuevas generaciones? Cuando desarrollamos el método con el que trabajamos, que es un método que se califica con un nombre en el año 2001, es el método cinético de pensamiento, gestión, acción, lo que buscábamos era poder pasar la experiencia de trabajar con colectivos humanos, no con comunidades, con colectivos humanos. Un territorio tiene empresarios, tiene familias, tiene comunidades, tiene científicos, tiene autoridades, tiene lo público, tiene lo político, tiene una cantidad de elementos del colectivo. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar estos procesos, pues descubre que la única manera de crear sueños colectivos y de desarrollar esos sueños es trabajando con los colectivos de una forma integrada. Entonces, ¿qué aparece primero? Aceptar que la diversidad es la riqueza del colectivo. Sin diversidad no hay colectivo. Entonces, ahora que tenemos un país que quiere hacer acuerdos, y los acuerdos son entre tú y yo y no metamos a los demás, ya arranca mal, no va a haber acuerdo. Y no va a funcionar. Y es una de las cosas que a uno le llama la atención de ver la EAN, cómo la EAN ha abierto al mundo del colectivo, donde las diferentes comunidades o conjuntos son el valioso poder de ese colectivo para desarrollarlo. Entonces, con un colectivo diverso, uno puede entrar a entender las potencialidades. Y la identidad de ese colectivo es lo que lo reúne en un territorio. Entonces, la identidad no son las características individuales del colectivo, sino las características conjuntas del colectivo en el territorio. Y eso nos ha ayudado durante estos 25 años a desarrollar proyectos de nación, de país, de territorios, de empresas, de sectores empresariales, de lo público, de lo privado, de las comunidades, de los indígenas, de las comunidades rom, de las negritudes, de las diversidades, de las comunidades LGBTIQ+, y bueno, y todo lo que viene, y de todos los elementos donde cada uno identifica su referente. Y el gran conjunto entonces es por lo que iniciaste, la identidad. Entonces, sin entender que somos identidades, que conjugamos en una identidad colectiva, pues uno irrespetaría la posibilidad de crear sueños colectivos. Desde esta cercanía también que has empezado a generar con la universidad,
universidad, ¿de qué forma alineas también esta posibilidad de un trabajo conjunto que le apuesta al desarrollo y al crecimiento y a potenciar esos sueños de proyectos de vida con los que llegan nuestros estudiantes para pensar en un mundo posible, Alfonso? Me encanta hablar de las posibilidades. Yo sí creo que tenemos como país una cantidad de posibilidades si nos damos el tiempo de pensarlas. Y esos mundos posibles que vamos a lograr desde los sueños son esos imaginarios que crean el mundo. De hecho, nosotros trabajamos sobre la base de que lo que no se imagina no existe. Entonces, si no nos imaginamos, si no usamos los sueños de los estudiantes, pues no va a poder uno llegar a sorprenderse. Es posible que en esa sorpresa no tengamos que apostar al crecimiento. Es posible que sí tengamos que apostar más a desarrollos propios porque son asociados a las identidades. O sea, no podemos pensar en hacer formatos de desarrollo, sino desarrollos basados en la identidad generan desarrollo propio. Desarrollos suficientes. No es gastarse el futuro hoy, no es arrancar con todo para crecer, porque ahí viene la sostenibilidad, depende de que hay una realidad finita. Los recursos son finitos, los valores son finitos. Entonces, yo no puedo trabajar si no hay una conciencia de la finitud. Por eso hablamos de la suficiencia. Entonces, hablamos de la identidad, lo propio, la suficiencia y la sustentabilidad o sostenibilidad, pero con inclusión de todos los actores. Entonces, los muchachos y la oportunidad de haber trabajado con la mirada de pensamiento estratégico con ustedes en la EAN, que fue un regalo muy bonito, hacer un ejercicio con los directivos y plantear este marco, permitió ayudar a concluir en unos propósitos más concretos y más particulares esa cantidad de ideas que han recogido los muchachos. Entonces, sí hay que recoger, pero hay que concretar y hay que especificar para tener las apuestas claras. Ustedes tienen una apuesta clara, hablando de ese ejercicio del emprendimiento sostenible. Lo que toca es que todos entiendan qué significa eso para todos ellos. Desde este acompañamiento que además mencionas que has tenido a lo largo también de tu proceso como emprendedor, con fracasos, con éxitos, ¿cómo ves tú justamente este proceso de superar esos retos y alcanzar el éxito en un proceso donde pues el reto muy grande es poder entender las identidades, este diseño territorial, donde pues no es un tema muy recurrente, pero que cada vez tiene una importancia mucho más amplia? ¿Cómo has avanzado tú también abriéndote ese espacio con lo que haces desde este gran concepto de diseño territorial con tu empresa? Una de las ventajas es que al principio no lo entendía nadie. Eso permite generar curiosidad o rareza, o lo dejan a uno ahí sentado al lado sin preocuparse, porque no suena peligroso. ¿Y por qué lo menciono? Porque trabajando, por ejemplo, en el tema de ordenamiento territorial con la política general de ordenamiento territorial del gobierno, nos invitaron y usamos el marco del diseño. Y se creó un gran ruido, porque el diseño es el imaginario superior, pero el ordenamiento es cómo lo manejo. Ahí es uno de los puntos y lo relaciono con los estudiantes y los retos. La universidad está, a mi modo de ver, en un momentum en que va a poder cambiar muchos aspectos del concepto de enseñar por aprender, cada vez más, porque el emprendimiento sostenible se tiene que aprender. Hasta ahora no lo sabemos, lo estamos construyendo. Y eso hace que la experiencia de uno, que es abrirse no a codazos, sino sutilmente en el proceso, nos haya permitido a nosotros estar en todos los estamentos creando ese concepto de qué es diseño territorial. Y el diseño territorial es cómo un colectivo se imagina dónde y cómo quiere vivir en ese territorio, dónde sus estilos de vida tienen sentido. Entonces eso coincide con la identidad. Si yo quiero ser campesino, ¿en dónde puedo vivir como campesino? Si quiero ser un campesino hippie, como ahora los nuevos campesinos son llamados, también. Pero si quiero ser científico, ¿dónde? ¿En qué territorios? Y no tratar de poner el territorio al servicio de algo que todavía no está claro. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros hasta crear nuestros propios territorios. A raíz de querer demostrar, tenemos un territorio sostenible y sustentable cerca al Salto del Tequendama, arriba de Mesitas del Colegio, donde en un ejercicio de reserva tenemos producción y tenemos la conjugación de todo aquello a lo que apostamos. Nuestro foco es hacer un ejercicio holístico al
alrededor de los proyectos, planes y empresas con las que trabajamos. Es lograr que lo holístico entre ahí. Es una mirada un poco más universal. ¿Y para qué? Para mejorar los mundos de los territorios. No el gran mundo, que ese no lo vamos a mejorar nunca, sino el mundo de los territorios. Entonces, la EAN tiene un territorio de influencia y tiene un territorio que es sobre el cual se puede hacer todos esos procesos. Ya lo están haciendo ustedes. ¿Quién te acompaña en esta aventura, en este trasegar, en este camino de descubrir esos territorios, esas identidades, esas diversidades, esas posibilidades de cambio? ¿Cuál es tu equipo con el que día a día estás soñando, estás imaginando, estás repensando constantemente para lograr que cada vez más sea más común este concepto? Ese es un punto que hace sufrir cuando nos piden las hojas de vida del equipo, porque nuestro equipo es diverso. Entonces tenemos una persona que en un momento, en un ejercicio, puede pararse y pedir un espacio y hacer un canto indígena a la tierra. Una bióloga que desarrolla desde un ámbito sus procesos. Tenemos una persona diseñadora industrial que trabaja con su maestría hecha en asentamientos urbanos y medio ambiente alrededor de la mirada de lo que es los códigos territoriales y de la manera como se estructura, y que está ahora metida en la transición energética en el mundo. Tenemos una persona que es formal, es ingenieril, que es la que pone todo eso en los lenguajes traducibles a lo que la persona que contrata o con la que uno se relaciona espera, porque si uno viene a hablarle desde lo aparentemente esotérico, no lo van a entender. Tenemos vínculos con las comunidades indígenas que con ellos, cuando tenemos que trabajar, nos enlazamos para poner el lenguaje en marcha. Psicólogas, psicólogos, personas del ámbito administrativo, financiero, es como misión imposible. Cuando se va a hacer un proyecto, se miran hojas de vida y se arma el equipo. Además, son equipos que están haciendo otras cosas, lo que permite integrar novedades también a los procesos. No es un equipo que sigue solo unos pasos. Alfonso, desde esta experiencia de sumar diferentes talentos y conocimientos, ¿cuáles consideras tú que son esas 3 competencias profesionales y humanas que debe tener un emprendedor sostenible para lograr de alguna manera el éxito? La diversidad. Si uno no tiene esa competencia de comprender y relacionarse con la diversidad, no va a poder construir desde lo diverso. La versatilidad. La versatilidad, porque esto necesita poderse mover por terrenos tan variados que es como tener un 4x4. Es decir, que pueda uno hacer los cambios y los ajustes para moverse por un mundo que no es lógico. Entonces tú no puedes prepararte para lo lógico cuando vas a encontrar elementos ilógicos, temas de conflicto armado donde hemos estado, temas de territorios violentos. Uno no puede ir con la lógica. La flexibilidad. Uno tiene que ser tan fuerte como la guadua, pero tan flexible como la guadua. Por eso los huracanes arrancan los árboles. Los árboles son fuertes, grandes, pero no son flexibles. La guadua, que es el acero vegetal, tiene una resiliencia impresionante. Casi que regresa a su punto con toda la fuerza que la haya hecho desviar. Ahí hay 3. Pero una más, la creatividad. Y la creatividad que incluye la innovación. Sobre eso algún día discutiremos. La innovación es válida, pero la creatividad es más importante. Y a mí me atrajo eso cuando estaba en la EAN. Le permitían a uno proponer, crear, porque la innovación tiene un parámetro comparativo más fuerte que la creación. Entonces, no toda innovación es creativa, pero toda creación sí es innovadora. Bueno, no, es maravilloso realmente poder reunir estos elementos que, como buscamos desde nuestro propósito con estos espacios y estas conversaciones con nuestros graduados, hacen parte de entender no solamente ese desarrollo profesional, sino también esa sensibilidad personal y pensarnos en que esto que acabas de compartir con nosotros pues hace parte de nuestros proyectos de vida también, de cómo podemos todos sumar y aportar a la creación de espacios distintos, a tener una conciencia de relacionamiento también diferente con nuestro entorno para que pues la esperanza nunca se pierda, realmente para que podamos
todos desde distintas generaciones aportar a ese futuro de nuestras nuevas generaciones, de nuestros hijos, de quienes vienen recorriendo el camino, que además los ven a ustedes como graduados, como ese gran referente. Y ese era el propósito, Alfonso, por supuesto, con tu historia, para que quienes nos escuchan realmente puedan conocer y darse cuenta que el camino se va haciendo al andar, se va haciendo sumando capacidades y competencias. Y queremos, por supuesto, agradecerte por tu generosidad, por habernos compartido esta parte de ti, de tu experiencia iniciando tu formación profesional y cómo has venido evolucionando en este compartir colectivo también que mencionas, ¿verdad? Así es que queremos también, Alfonso, que nos digas cuál es esa frase que te inspira, esa frase también con la que tú quieres ser recordado, un legado que tú quieres dejar a las personas con las que has tenido la oportunidad de cruzarte en la vida. Es una frase que ahora nos mueve y me mueve mucho, que es diseñar el futuro para sanar el pasado y transformar el presente. Si eso no sucede, vamos a seguir dando vueltas en un mundo de quejas y lamentaciones y esperando que algún día se resuelva lo que hace cientos de años pasó y no acaba de suceder. ¿Qué le dices tú a estas nuevas generaciones, a estos jóvenes que nos escuchan, a las personas que de repente están pensando en iniciar con una idea de emprendimiento y no se arriesgan? ¿Qué crees tú que debe ser como ese primer paso que deben dar, o cuál es esa recomendación, ese consejo, tal vez desde tu experiencia, para que se animen y para que cada vez sumemos más emprendedores sostenibles a nuestra comunidad eanista? Que escojan el temor que les causa emprender, hablen con ese miedo y lo inviten a que se ponga al lado de ellos para empezar el camino. Bueno, Alfonso, de verdad, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por este espacio tan cómodo, tan bonito, por haberte tomado el tiempo de compartir esta historia nuevamente que sin duda es un referente. Recuérdanos dónde podemos tener más información de esta hermosa gestión, este proyecto que has iniciado, dónde te escribimos, cuál es la página web. Es www.comainternacional.com. Alfonso, gracias, de verdad que es muy grato poder haberte conocido este año y generar estos espacios de cercanía contigo, aprender de ti. Creo que muchas personas que te escuchamos vamos a aprender y a irnos con esos mensajes clave que nos dejas para poder darle un sentido distinto a nuestra proyección profesional y personal. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esto siga pasando. Esperamos que esta participación siga siendo muy activa y que, bueno, tengamos más historias tuyas en estas conversaciones para nuestros graduados eanistas. Pues muchas gracias por la invitación. Es muy bonito compartir sobre todo lo que ustedes me han dado y la universidad me ha regalado, y que espero que siga avanzando en ese ejercicio de intercambio y ojalá con estudiantes poderles dar espacios de conversación. Bueno, a todos los que nos escucharon en este episodio, los invitamos a que sigan conectados con nuestro podcast Conecta EAN y sigan escuchando estas historias que sin duda traerán muchos aprendizajes para este crecimiento profesional y personal. Hasta la próxima. Los invitamos a ingresar a www.universidadean.edu.co y conocer nuestro gran mundo eanista. Escríbenos al correo graduados@universidadean.edu.co. Eanista, siempre eanista.